Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. El aspecto creativo de la acción divina es también para nosotros una lección importante a tener en cuenta, que es necesario que cada uno sepa que no es bueno llenarse de orgullo intelectual y pensar que uno ya lo sabe todo. Alguien lee el texto y pudiera decir, esto es fácil, es sencillo. Amigo oyente, qué alegría tener este momento para descubrir la Biblia y reflexionar sobre la vida en el programa Ruta 66. La serie sobre los Evangelios continúa con el libro de Marcos analizando hoy el capítulo 4. Vamos a comentar una de las parábolas más importantes, con el tema «Esta simiente no miente». Resulta curioso prestar atención a aquel sembrador que plantó en cada tipo de suelo, pero con resultados muy diferentes. ¿Qué semilla era esta? Si tu vida está dura como una piedra o difícil con muchos espinos, da un paso adelante. Toma la decisión hoy de tener una vida útil y fructífera, comenzando a oír el mensaje del Evangelio. Estamos en el Evangelio de Marcos y vemos cómo Jesús es presentado como el siervo, como quien trae el mensaje de esperanza para el mundo gentil, para el mundo pagano. Y estamos llegando ahora al capítulo 4 y vamos a entender un poco más sobre este mensaje que Jesús presenta. Él tenía la costumbre de presentar sus enseñanzas a través de parábolas, que eran historias de la vida cotidiana de su tiempo. Y él comienza aquí, en el capítulo 4, a hablar de una parábola que ya fue presentada en el Evangelio de Mateo, la conocida parábola del sembrador. Leemos que el sembrador salió a sembrar y lanzó parte de las semillas que cayeron al costado del camino, y las aves comieron esas semillas. Luego otra parte cayó en un terreno rocoso y duro, sin mucha tierra, y el sol entonces salió, y las plantas se marchitaron porque no tenían raíces profundas. La otra parte cayó entre espinos, y al crecer las plantas murieron ahogadas y nunca pudieron dar fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que generó 30 veces, 60 veces y hasta 100 veces por cada semilla. Entonces Jesús les enseñó estas parábolas del reino de Dios teniendo en cuenta la realidad y las necesidades de los receptores de ese mensaje. Aquí el tema principal no es solamente la palabra que cae en el corazón, sino también cómo es el corazón que recibe esa palabra de Dios. Entonces los discípulos preguntaron curiosos acerca del significado de esa parábola, y Jesús les dice que algunos son como lo sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Querido oyente, tú que precisamente nos estás acompañando en cada programa y trayecto de nuestro viaje, y está la palabra de Dios llegando a tu vida, debes preguntarte, ¿cómo reaccionas a esa palabra? Date cuenta de que un peligro claro es cuando la persona oye y luego se olvida, y el texto dice que Satanás retira esa palabra colocada en el corazón. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buena tierra, en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Observa lo serio que es este tema. El mensaje de Dios es su palabra, la palabra que tiene poder para producir vida espiritual, la palabra que es la única esperanza para nuestra vida, es la palabra creadora de Dios, que realiza grandes transformaciones en nuestra vida. ¿Quieres tener una calidad de vida diferente? Pues necesitamos prestar atención a la palabra divina que realiza los cambios necesarios
en el corazón humano y en la mente. Esta palabra anunciada, esta palabra públicamente presentada, depende de tu reacción. Pero vamos a ver qué otras cosas Jesús nos presenta aquí sobre el tema que estamos tratando, sobre esa simiente que no miente. En el texto de Marcos aparece una breve historia que es la parábola de la lámpara. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Prestad mucha atención, añadió, con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros, y aún más se os añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Jesús entonces anuncia la necesidad de la presentación de esta palabra, de esta semilla. La palabra divina es también como una luz que debe brillar para todos. No es posible dejarla escondida. Por eso Jesús anuncia la verdad de Dios. También el texto dice que debemos tener cuidado, ya que seremos juzgados de acuerdo con la luz que hayamos tenido. Al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Es decir, que no hay forma de hacernos pasar como inocentes ante la realidad de esta semilla. Esta semilla no miente. Ella vino a traer la verdad, y ahora nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios por aquello que oímos. Hablando de semillas, observa la secuencia del texto bíblico al final del capítulo 4. El texto nos dice con qué vamos a comparar el reino de Dios. ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes, dice el texto, les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Es muy interesante observar que el tema de la semilla continúa aquí. Es curioso ver aquí el tipo de comparaciones que Jesús hace. Está muy claro que Jesús usa la parábola de la semilla, del grano de mostaza, y hace esa asociación, ya que vamos a descubrir en el texto sagrado que la semilla tiene que ver con la agricultura, con la realidad cotidiana de sus oyentes. Jesús también hace uso de estas herramientas y habla de esta forma para llamar la atención de las personas. Existen personas que están interesadas y son curiosas, y vienen buscando la verdad ya que tienen una curiosidad muy fuerte por la palabra que presenta Jesús. Y es interesante notar que todavía un poco más adelante en el mismo capítulo 4 tenemos otra parábola sobre la semilla. La simiente no miente. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Querido oyente, además del aspecto interesante de la parábola y los recursos que atrapan la atención de las personas, hay una curiosidad que se debe destacar sobre la semilla y la agricultura. Es muy interesante ver que la semilla es algo insignificante. Ves un pequeño granito, ves aquella diminuta semilla, y piensas, esto de aquí no vale nada. La palabra divina es similar a una semilla. Muchas personas miran la Biblia, miran las palabras de Jesús, miran el mensaje del Evangelio y no les llama tanto la atención. Pero es muy interesante observar que la palabra divina, la propia semilla que viene de Dios, tiene un poder en sí misma. Es interesante ver que sí importa la receptividad de la semilla, como vemos en el caso del suelo de la parábola del sembrador. Pero la semilla tiene un poder impresionante. Por eso es que nosotros debemos tranquilamente anunciar la palabra divina.
porque por su poder ella encuentra espacio en el corazón de las personas y va creciendo silenciosamente. Jesús aquí en el Evangelio de Marcos va a hablar bastante acerca de una especie de secreto de su ministerio. La verdad es que no hay secreto. Todo lo que Jesús hace es público, pero Jesús actúa de manera un tanto misteriosa. Las personas todavía no entienden muy bien lo que Él está diciendo, y hasta los discípulos muchas veces se muestran confundidos. Pero la semilla va creciendo lentamente, poco a poco, sin que se pueda notar con claridad cuál es el tamaño de su poder, de su fuerza. Así es como actúa la palabra de Dios. Esta palabra comenzó muy pequeña en los días de Jesús, fue anunciada a sus discípulos, llegando primero a los judíos y luego a otros pueblos alrededor del mar Mediterráneo, y esta palabra creció por todo el mundo y ha llegado a casi todas las naciones de la tierra porque existe un poder tremendo en la palabra divina. Ante esta realidad, es bueno que pensemos con más atención y profundidad sobre la vida. Si esta palabra tiene un poder de modificar y de transformar la vida de las personas, ¿cómo has reaccionado en relación a esta semilla? ¿Esta semilla crecerá y producirá sus frutos? ¿Esta semilla llegará hasta el tiempo del fin, que es el tiempo de la cosecha? La pregunta importante que queda para nuestro corazón es qué tipo de suelo estamos cultivando para recibir esa semilla. ¿Qué tipo de reacción le permitimos dar a nuestro corazón para que esta semilla fructifique? Querido oyente, aquí tenemos una recomendación para todos nosotros, para todas las personas. Presta mucha atención y abre tu corazón, porque esta simiente no miente. Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro. Así es, la Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades. RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Vamos a procurar entender mejor el texto. Después de la exposición en Marcos 4, vamos a las preguntas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus preguntas, tus sugerencias y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Veamos los primeros interrogantes. ¿Quiénes están escuchando estas parábolas? ¿Y por qué solamente los discípulos tienen el derecho de recibir la explicación de estas parábolas? Mira, Pascal, Jesús presenta sus parábolas para un grupo amplio de personas. Podemos ver allí al pueblo en general, incluyendo hasta los mismos fariseos que oían lo que él estaba diciendo a sus discípulos, que formaban parte de un grupo pequeño. Entonces Jesús, por decirlo de alguna forma, trabajó con dos audiencias distintas. Podrías pensar, entonces, ¿por qué Jesús no explica las cosas a todas las personas? Bueno, en primer lugar, hay que destacar algo importante. Jesús está trayendo un mensaje que trae juicio para algunos y un mensaje que trae salvación para otros. Es una realidad. Este mensaje tiene dos lados. ¿Por qué? Porque la idea que el texto nos presenta es que esos líderes religiosos de los días de Jesús tienen su corazón cerrado. La parábola es una oportunidad para que esas personas puedan oír
y si tienen interés se acercarán a Jesús para buscar su interpretación. Querrán entender, querrán saber más sobre todo esto. Los propios religiosos oían el mensaje, pero cuando lo entendían, lo rechazaban. Por esto la palabra del texto es dura, diciendo que eso fue dicho exactamente para que ellos no entendiesen. La realidad era que ellos no querían entender. En el caso de los discípulos es bien diferente, ya que ellos arriesgaron sus propias vidas yendo detrás de Jesús, siguiéndole. Entonces ellos están comprometidos y están en un proceso de aprendizaje. Por eso es que Jesús les da todos los detalles y hasta les reprende por el hecho de que ellos tardaban demasiado en entender aquello que parece ser algo sencillo de entender. Pero en cuanto a aquellos que no quieren oír, Jesús ni se inmuta. Esto es importante ya que el Evangelio no necesita ser vendido en 3 meses sin intereses. Él no se pone a rogar diciendo, espera, mira, por favor, escucha, quédate aquí. Esto es la palabra de Dios, este es el mensaje verdadero. Si quieres darte el privilegio de prestar atención y a oír, vamos allá. Vamos a escuchar. Entonces no necesitamos mendigar la atención de las personas porque Jesús no hizo eso. Ahí está el mensaje de salvación. Si la persona quiere oír, seguramente será feliz o, como dicen las versiones más antiguas, será bienaventurada. Hemos escuchado mucho sobre la semilla. Ahora, ¿qué es la semilla en esta parábola? ¿Es el reino de Dios o es la palabra divina? ¿Qué representa esa semilla que tiene tanto poder? Mira, estas cosas aquí están relacionadas, porque el texto habla de que la semilla está unida al reino de Dios y habla también de que la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiso hacer? Él vino a implantar el reino de Dios porque eso está prometido en las profecías mesiánicas del reino davídico. Entonces Él se presenta como un rey. Pero este rey tiene un mensaje, y es que este reino es diferente. Ese reino no concuerda con las expectativas de la mayoría de las personas que imaginaban un reino meramente material y político. Pero Jesús nos presenta un reino de Dios que llega con el anuncio de su palabra, que es como una semilla. Ahora esta palabra habla sobre el reino de Dios, y esa palabra es anunciada aquí como el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. De cierta forma podemos aplicar este concepto a la palabra de Dios en general, siendo semejante a esa semilla. Entonces esta palabra va a crecer hasta que el reino llegue a donde Dios desea, que es el establecer su dominio pleno y completo sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Pues algo me llama la atención. Es que lo relacionado con el misterio del reino de Dios, en el versículo 11 del capítulo 4 de Marcos, ¿cuál es ese misterio que se está dando a conocer? Mira, esto es una cosa muy interesante porque el reino de Dios tiene algo misterioso. No es algo así que podemos entender en sus detalles, todo de una sola vez. Por esto ese reino es presentado como algo que se va revelando poco a poco. Jesús indica esto en el versículo 11, cuando Él dice exactamente que iba a explicarlo a sus discípulos. El tema es que ese reino llega en una especie de tensión doble entre dos realidades. Por un lado, Jesús anuncia claramente el poder de Dios. Él libera a las personas de sus enfermedades, también de los demonios. Él proclama la palabra libremente. Por otro lado, Él va revelando detalles y propósitos del reino a unos pocos. Ese lado, diríamos, misterioso, es donde va revelando detalles de su misión como Mesías, como Salvador, en medio de ese proceso que se va desarrollando. Es interesante porque Dios decide despertar, por decirlo así, nuestra curiosidad. Esto muestra el aspecto creativo de la creación y también presenta una lección importante a tener en cuenta, que es necesario que cada uno sepa que no es bueno llenarse de orgullo intelectual y pensar que uno ya lo sabe todo. Alguien lee el texto y pudiera decir, esto es fácil, es sencillo. La verdad es que existen muchas cosas misteriosas en las Escrituras, en la propia revelación de Dios, que nos deben llevar a una actitud más humilde, poniendo más atención a lo que Dios realmente quiere enseñar.
Sin crear mucha intriga, parece que el misterio ahora comienza a aparecer aquí. En el versículo 24, con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros. ¿Qué significa esto? Parece que hay más misterios en el camino. Vamos a observar lo que está ocurriendo aquí. Este versículo 24 parece realmente misterioso. Dice así: prestad mucha atención. Con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros, y aún más se os añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Es importante resaltar que Jesús nos está diciendo aquí que lo que las personas hacen o digan volverá a ellas de manera inmediata, de manera matemática. Esto no es una especie de idea general para todos los casos de la vida. Lo que Jesús está diciendo aquí tiene que ver con lo que Jesús dijo anteriormente sobre la lámpara, sobre la luz. Lo que este texto nos está queriendo señalar es nuestra responsabilidad ante la manifestación de la palabra divina, de la llegada del reino de Dios. De la misma manera en que nosotros juzgamos, vamos a tener un retorno relacionado a nuestra actitud. El que más tiene, a quien más se le ha dado, esa persona tiene una mayor responsabilidad y recibirá justamente, y eso que reciba tendrá que ver con la luz que la persona tenga, o sea, con lo que uno recibió de la palabra de Dios para su vida. La parábola del grano de mostaza dice que se convertirá en un gran árbol y que será tan grande que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Qué aves son esas que aparecen aquí en el versículo 32? Prometo que es mi última pregunta. Pues bien, esto es algo interesante, muy interesante. Recordemos que una parábola tiene generalmente una lección. Aquí tenemos el tema del árbol de mostaza, que es la mostaza de la región de la Biblia, que crece hasta unos 3 o 4 metros de altura. Está muy claro en el texto que es un árbol grande. No se tiene un significado específico para esas aves, como si ellas fueran un pueblo o que fuesen quien sea. Lo que la parábola está mostrando es que el árbol crece y se expande desde una pequeña semillita hasta llegar a tener un tamaño enorme. De igual manera, el reino de Dios es así. No existe un significado específico para los árboles, ya que la parábola tiene una verdad central y no detalles comparativos. Ahora abre bien tu mente, pues viene la aplicación de la parábola de la semilla. Hoy en Ruta 66 has estudiado con nosotros Marcos, capítulo número 4, y el tema de nuestro estudio, como recordarás, fue «Esta simiente no miente». Has podido ver cómo Jesús explicó con detalle el tema del reino de Dios, especialmente a partir de una metáfora, o mejor dicho, de las parábolas relacionadas con la semilla. Querido oyente, nos has estado acompañando bastante, oyendo y oyendo. En realidad has estado recibiendo la semilla. Ahora esta semilla debe llevarnos a una profunda reflexión. La verdad es que cuando la semilla es lanzada en tu corazón, es el momento de tomar tu decisión. ¡Ay, qué lástima! Ya estamos terminando aquí un programa más de Ruta 66. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España, traducido por Mateo Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias, querido oyente, por sintonizarnos y acompañarnos. Te esperamos en esta emisora y horario para la continuación de este viaje fantástico por la vida y enseñanzas de Jesús. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Igualmente tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. A los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza,
un encuentro con el verdadero autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.